El Caso, el Catrín, el Cantarito. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Como bien saben, el día de hoy estamos celebrando en México el Día de la Independencia. Y si alguien que no es de México me está viendo, lo que tienen que saber es lo siguiente. Hace muchos años, este territorio se llamaba la Nueva España y era parte del Reino de España. Y de hecho, era más grande de lo que es México hoy en día, ya que abarcaba una parte de Estados Unidos, de Centroamérica y algunas islas del Caribe. Y todo comenzó precisamente el 16 de septiembre de 1810, en la madrugada, cuando el cura Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, mejor conocido como Don Miguel Hidalgo y Costilla, convocó al pueblo en Dolores, Guanajuato, a que se levantaran en contra del gobierno de aquel entonces. Hay muchas teorías de lo que dicen que gritó realmente. Una de ellas decía: "Viva la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno". En otra decía: "Viva la religión y muera el mal gobierno". En otra decía: "Viva América y muera el mal gobierno". El caso es que en todas decía: "Muera el mal gobierno". En resumidas cuentas, la Guerra de la Independencia inició el 16 de septiembre de 1810 y terminó hasta el 27 de septiembre de 1821. Y desde entonces se viene celebrando lo que fue el Grito de la Independencia, más o menos desde 1812, pero se ha ido cambiando con el paso de los años. Y en nuestros días se celebra la Noche Mexicana el 15 de septiembre. Esa noche se reúnen familias y amigos a cenar comida mexicana y hay algunos que se visten con ropa tradicional mexicana, otros jugamos juegos de mesa y otros hasta rompen piñatas. Esa misma noche, los alcaldes, gobernadores y el presidente de México hacen sonar una campana mientras gritan los nombres de los héroes de esta patria y también gritan ¡Viva México! ¿Pero por qué el 15 y no el 16? Bueno, esto fue porque en 1910 el presidente de aquel entonces, que era Porfirio Díaz, quería celebrar el centenario de la independencia y como su cumpleaños era el 15 de septiembre, quiso combinar ambas celebraciones para que fuera algo muy grande en México. Y es por eso que desde entonces se celebra la Noche Mexicana el 15 de septiembre y no el 16. Además, un dato curioso es que ese mismo día se inauguró el Ángel de la Independencia que está en la Ciudad de México. Entonces, ahora sí, hablemos sobre las curiosidades que tiene nuestro hermoso país. Los colores de la bandera de México originalmente eran que el verde significaba la independencia, el blanco significaba religión o pureza y el rojo significaba unión. Pero después, en los tiempos de Benito Juárez, el significado cambió y el verde ahora es esperanza, el blanco es unidad y el rojo representa la sangre de los héroes derramada por su patria. Y el escudo de la bandera proviene de la leyenda de los mexicas, en la cual decían que el dios Huitzilopochtli les había ordenado buscar una señal en donde vieran a un águila que se estuviera comiendo a una serpiente y que donde encontraran dicha señal tenían que fundar su territorio. Y supuestamente se dice que así fue y fundaron Tenochtitlan. La palabra México proviene del vocablo mestli, que significa luna, y jictli, que significa ombligo, y co, que hace referencia a un lugar. Es decir, que México significa el ombligo de la luna, aunque el nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos. Otro dato curioso es que en México se encuentra una de las 7 maravillas del mundo moderno, que es Chichén Itzá. La pirámide más grande del mundo no es la de Giza de Egipto, ya que esa originalmente medía 146 metros y hoy en día mide 138 metros. De hecho, la pirámide más grande del mundo mide 450 metros por 450 metros y es la Gran Pirámide de Cholula en Puebla. Así que la pirámide más grande del mundo está en México.
El país con más hispanohablantes del mundo, no es España, es México, ya que existen más de 130 millones de personas que hablamos el español en este país. Es decir, que somos el 90% de los mexicanos los que hablamos el español. ¿Pero qué pasa con el otro 10%? Bueno, el otro 10% habla 68 lenguas. Sí, en México existen 68 lenguas reconocidas con 364 variantes. ¿Sabías que en México no existe una lengua oficial? El siguiente dato interesante, bueno, a mí no es algo que me guste, pero estoy seguro de que a muchos sí, así que se los comparto. El mayor exportador de cerveza del mundo no es Alemania, sino que es México. La gastronomía mexicana es considerada patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Este dato, bueno, esto es algo que a mí sí me gusta mucho y es el chocolate. Y es que el chocolate no se lo debemos ni a los suizos ni a los belgas. El chocolate se lo debemos a las culturas azteca, totonaca, maya, entre otras, ya que en aquellos tiempos usaban el cacao como moneda y cuando lo preparaban en bebida le decían la bebida de los dioses. De hecho, la palabra chocolate proviene del náhuatl xococ, que significa amargo, y atl, que significa agua. Es decir, chocolate significa agua amarga. Y la fiesta más grande para los mexicanos, no es el 5 de mayo. El 5 de mayo sí lo celebramos, lo recordamos, pero no es la celebración más grande como la pintan en las películas, ya que eso es algo que nada más lo representan así los estadounidenses, y eso es más como de la cultura de los chicanos. Pero en México la fiesta más grande es el Día de la Independencia. Y ya por último quisiera decirles que aquí tengo algunos juguetes que se consideran como tradicionales mexicanos, pero la verdad es que no todos lo son. Por ejemplo, este de aquí, que es un trompo, muchos pensarían que fue inventado aquí en México o en algún país de Centroamérica o de Sudamérica que esté cercano a México, pero no. El origen de los trompos se remonta hasta las antiguas civilizaciones que se asentaron en las orillas del río Éufrates. Este de aquí es un valero, el cual puede ser un arma muy peligrosa si no lo sabes jugar bien. Y no podemos decir propiamente que es mexicano, ya que en muchos países de Latinoamérica también lo utilizan. Sin embargo, los más antiguos que se han encontrado se remontan hasta la civilización maya. En esos tiempos, en lugar de tener esta pieza de madera, que parece como un barrilito, tenían cráneos humanos y con eso jugaban. Estas de aquí son canicas y también muchos pensamos que fueron inventadas aquí en México, pero no. El origen de las canicas se remonta hasta los antiguos egipcios. Un juego de mesa que es muy popular aquí en México y me imagino que en algunas partes de Latinoamérica también es el juego de la oca. Sin embargo, tampoco es mexicano y pues en sí no es de América. Este juego fue inventado en Europa en el siglo XIV, aunque algunos historiadores dicen que es todavía más antiguo. Otro juego de mesa que muchos pensábamos que era mexicano es Serpientes y Escaleras, pero la verdad es que este juego fue inventado en la India. Y por último tenemos la lotería, la cual sí fue creada en México, pero no fue creada por un mexicano. Este juego comenzó llamándose el Loto en Italia en el año 1400 aproximadamente. Ese juego Loto fue evolucionando a través de los años y se fue extendiendo por toda Europa hasta llegar a España. Cuando llegó a España, la trajeron los colonizadores aquí a América, y durante los tiempos de la colonia era un juego muy popular que solamente jugaban las clases altas. Sin embargo, con la Guerra de Independencia, los soldados comenzaron a jugarla cada vez que tenían un tiempo libre y también para olvidarse de la guerra que estaban viviendo. Y después, cuando ya terminó la guerra,
y los soldados regresaron a sus casas, llevaron el juego a sus familias y así se empezó a hacer más popular todavía y se extendió por todo México. Y conforme iba pasando el tiempo, las imágenes que tenía la lotería en aquel entonces iban cambiando cada vez más y por ejemplo hubo algunas que se tomaron de las cartas del tarot, como lo son el sol y la luna. Pero en el año 1887, el empresario francés Clemente Jacques imprimió su propia lotería. Y es por eso que este de aquí dice Clemente Jacques y es con el gallito que todos conocemos. Y esa fue la lotería más representativa y la que hasta en nuestros días se sigue jugando en México. Y estos fueron algunos datos curiosos de nuestro país, México. Espero que te haya gustado el video y si es así, regálame un like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video y ¡que viva México! Adiós.